Muy buenas a todos chicos, una vez más aquí estamos, vamos a seguir dándole cañita a los pinceles con este marín espacial. ¿Qué os ha parecido el vídeo anterior? Espero que os haya resultado fácil para los que tenéis mucho nivel, pero que hayáis descubierto cómo pintar una cara al final del todo, y para aquellos que no se atreven todavía, os haya sido muy gratificante pintar de esta manera. Podéis ver que es bastante sencillo, con unas técnicas muy sencillas conseguimos unos acabados bastante buenos. Y nada, como ya habéis visto en el vídeo anterior, vamos a seguir con este vídeo tutorial y vamos a centrarnos en concreto en los siguientes pasos. En este momento vamos a pintar esos perfilados de luz que a tantos se os olvidan, pero que también son muy importantes. Recordad, si pintamos el perfilado en sombra y después el de luz, vamos a conseguir muchísima definición en nuestra figura y se va a ver muy bien en nuestra vitrina o en nuestra mesa de juego. Fijaros que a la vez que voy trabajando con estos perfilados, voy creando pequeños destellos o pequeñas iluminaciones en la figura. Realmente no es necesario, pero a mí siempre me gusta el crear una pequeña luz después de la base que hemos tenido. Vamos a crear más luces. ¿Cómo las creamos? Nos podemos apoyar con estos primeros perfilados. ¿Por qué? Porque después muchos de ellos vamos a crear una segunda mezcla con más luz aún y vamos a volver a reforzar ese perfilado. Por lo tanto, este perfilado de luz nos va a venir bien para delimitar todo el panelado de la armadura y crear la siguiente luz y acentuar los puntos o volúmenes donde queremos crear más luz. Si consideráis que alguno de los puntos es demasiado fino o demasiado pequeño para vosotros, en este caso los dedos por ejemplo, directamente nos cargamos ese perfilado y creamos una luz. ¿Por qué? Porque queremos afinar ese perfilado en sombra. Si el perfilado en sombra está finito, va a haber definición. Si creamos un perfilado en sombra muy tosco o muy ancho, un perfilado en luz igual de tosco o ancho, al final va a ser un batiburrillo de que no vamos a entender realmente qué es lo que hay. Entonces, si queremos definir eso de una manera lógica y sencilla, vamos a utilizar estos perfilados en luz o estos microvolúmenes en áreas grandes, en áreas que sean muy pequeñitas. Lo que nos vamos a centrar es en crear un perfilado en sombra finito. Con eso y la luz va a ser suficiente. Fijaros que ahora nuevamente sobre las zonas que he creado un volumen de luz o he perfilado, voy a coger una mezcla con un color más claro y voy a reforzar otra vez esos volúmenes o esos perfilados, pero ya un área aún menor. Vamos a focalizar la luz en algún punto o reforzar esa sensación de, pues que en este material, en mi caso, satinaría un poquito. Si queremos construir un material que sea muy plano, sin luz, que no refleje nada, con un perfilado valdría, pero a lo mejor se nos queda un poco sosete. Entonces siempre recomiendo meter algún destellito o perfilar con un poquito más de luz para acentuar dónde queréis colocar esa luz. Si no sabéis dónde colocarla, siempre recomiendo en las zonas superiores o cercanas a la cabeza. Si por lo que sea consideráis que os está siendo difícil o creéis que es demasiado tosca la capibase en este punto, porque es muy pequeña la figura o por la razón que sea, os recomiendo que hagáis una especie de veladura, como ya os he enseñado en vídeos anteriores, y vayáis desde la zona intermedia hacia el golpe de luz, hacia donde tenéis esa acumulación de pintura, donde tenéis la máxima luz, con el mismo color. Simplemente al arrastrar la pincelada en ese punto, la gota de agua con pintura se nos va a quedar en la zona que tiene esa iluminación, por lo tanto no se va a ver la trazada. Y de esa manera vais a conseguir una especie de transición como una veladura de una manera mucho más rápida y sencilla y que creo que os va a quedar limpia.
Fijaros lo que estoy haciendo ahora mismo con los metales. He añadido más carga de pintura metálica a la mezcla. ¿Qué voy a conseguir? Todavía no tengo el metal puro, por lo tanto puedo seguir subiendo hacia el metal. Con esto no quiere decir hacia la luz. Es importante que tengáis un contraste de luz, pero aquí vamos a buscar un contraste entre el pigmento metálico y el pigmento mate. Por lo tanto, si añadimos más carga metálica, al final conseguiremos ese contraste y va a dar la sensación de un metal realista. ¿Por qué? Porque en este tipo de figuras, si queremos pintar un ejército y queremos pintar más rápido, siempre recomiendo utilizar metálicos. Nos olvidamos de los no metales, porque va a ser mucho más rápido. Luego sé que hay muchos que os gusta particularmente utilizar estos metales puros porque en mesa de juego quedan muy chulos. Realmente los no metales donde mejor funcionan siempre van a ser en fotografía. Cuando los ves en mesa de juego puede que, bueno, dependiendo del ángulo no funcionen igual de bien. Así que ya sabéis, para mesa de juego los metales realistas. Fijaros que en todo momento lo trabajo exactamente igual que he trabajado como cualquier otro material, pero simplemente añadiendo más metal que color mate. Luego veréis que llegamos a un punto en el que solamente vamos a añadir metal puro. ¿Por qué? Porque queremos buscar ese contraste, ese destello, esa sensación de metal puro. Pero ya tenemos todo el trabajo previo, tenemos definido perfectamente todas las partes, todos los elementos. Entonces llega el momento en el que queremos crear esa sensación que creamos con el no metálico, pero en este caso con metal metálico. ¿Cómo lo conseguiremos? Metiendo solamente metal. Fijaros cómo empieza a lucir nuestros metales de una manera muy rápida, muy sencilla, sin volvernos locos con los no metales. Es el mismo proceso que trabajaríamos cualquier otro material, pero añadiendo carga metálica. Recordarlo, siempre añadiendo pintura con pigmento metálico. Vamos a ir buscando esa definición, esos perfilados en sombra, vamos a ir buscándolos y luego añadiremos los perfilados en luz. Perfilados en luz, cuanto más cercano a la luz máxima, más metal puro. Si utilizamos el metal puro desde un inicio, utilizamos un aluminio o un color que solamente sea carga metálica, al final el problema que vamos a tener es que vamos a tener que recurrir a un color mate para crear ese destello y vamos a romper la sensación de metal metálico. Por lo tanto, si empezamos con esa mezcla desde el principio, desde la capibase principal, desde la capa base, creamos esa mezcla al 50-50 o al 60-40 con más carga de mate y vamos reduciendo esa carga de mate y añadiendo la de metal, vamos creando esta sensación. Es otro tipo de contraste. Fijaros ahora qué manera tan sencilla para crear estos cordones gorditos. Simplemente siguiendo el patrón que ya tiene la escultura. Recordar que la capa base que tenemos anterior nos va a ayudar para crear ese perfilado en sombra. Por lo tanto, debemos eliminarla al 90% con esta siguiente luz. Como podéis ver, en algunos sitios que he manchado con el pincel con otro color anterior, no me ha preocupado porque en las siguientes capas voy a cubrirlo. Como podéis ver, es muy sencillo, no tenéis que estar obsesionados con dar siempre el mismo color, cubrir todos los errores, porque como siempre digo, no cometemos errores, vamos pintando, disfrutamos con el proceso y luego al final del todo, si vemos un pequeño error, ahí ya sí eso lo corregimos. Ahora con la siguiente luz vamos acentuando
en qué partes queremos recalcar esa luz. Siempre recomiendo las zonas cercanas a la cara, pero si todo está cercano a la cara, vamos a ir subiendo la luz en las partes que estén más arriba o más centrales y nos olvidamos de los laterales, dependiendo, como siempre he dicho, del volumen que queramos representar. Si es una forma, en este caso a lo mejor como de un cilindro, por el tórax, pues moveríamos la luz en el medio. O si queremos representar aún mejor la sensación de movimiento que tienen esas cuerdas, pues le podemos representar en la parte superior, en la parte inferior, un poquito creando la sensación que tenga ese volumen, lo que vosotros prefiráis. Fijaros que así sigo reforzando un poquito más la luz. Siempre se puede sacar más luz. Muchas veces me decís, no sé dónde parar, cuánta luz tengo que crear. Toda la que tú quieras. Y seguramente un poquito más le vendrá mejor. Tener cuidado, no os volváis locos y le metéis blanco a todo, ¿eh? Tenéis también que saber dónde parar. Pero eso más adelante. Por ahora buscar ese contraste que normalmente suele quedar un poquito corto, sobre todo cuando es un 28, y después pues jugar con ese color. Después ya empezaremos a entender dónde debemos parar en el valor respecto al material. Si es un material más satinado, más metálico, vamos a acercarnos más hacia el valor del blanco, y si es un material un poquito más opaco, mate, que no refleja o emite luz, pues vamos a dejarlo en un estándar, vamos a dar solamente a lo mejor 2 luces, con eso a lo mejor puede ser suficiente. Lo iréis viendo. Como podéis ver, podéis recalcar los detalles solamente con una luz, con la base que teníamos anteriormente. Como ya he dicho, vamos a hacer un marine de una manera muy rápida y sencilla para que todos lo podáis repetir, imitar o que os sirva para crear vuestro esquema para vuestros marines. Y como sé que muchos de vosotros todavía tenéis miedo a los freehand, os voy a enseñar cómo hacer un freehand sencillo sobre un marine, sí, un 28. Así que vamos a intentar hacer un ajedrez sobre la pierna, en la rodillera del marine, y ahí lo estáis viendo. Digamos que tendríamos que partir de este tipo de líneas muy finitas y luego ir rellenando. Lo más importante donde solemos fallar es, tiene que parecer cuadraditos. Si parecen rectángulos, estamos fallando, chicos. Así que vamos a intentar que parezcan cuadraditos. Si hemos cometido algún error, lo eliminamos. No pasa nada, no os preocupéis. Para algo están las capibases, para cubrir de una sola pasada. Si tiene forma esférica, como es en el caso de la rodilla, tener cuidado, no hagáis unas líneas totalmente rectas porque puede que en la zona de los laterales os quede muy finito y en la zona del medio muy ancho. Tenéis que seguir un poquito a la forma. Y luego, una vez que lo tenemos bien estructurado, ya simplemente rellenar. Fácil y sencillo. Como sé que hay muchos que no os vais a atrever a hacer un freehand sobre la figura, en el siguiente vídeo os voy a enseñar un truquito para hacer algo especial y que quede como si fuese un freehand. Os voy a enseñar a colocar calcas de una manera en la que no se vean las calcas, no quede ese efecto brillante al final. Ya lo veréis en el siguiente vídeo. Y nada, todos los detalles, como siempre he dicho. Creamos esa estructura principal con la luz y después buscamos una segunda luz o incluso una tercera en algún punto para darle un poquito de volumen. Si lo dejamos con un solo color, al final se nos va a quedar un poquito plano. Va a estar dibujado,
pero se nos va a quedar plano. Fijaros que simplemente con dos luces, cómo queda la calavera. Y como ya he dicho, si consideramos que hay que darle una tercera, un puntito, le añadimos y listo. Tenerme mucho cuidado cuando pintéis esta parte. Tiene que parecer negro, pero tiene que tener un pequeño volumen. Si simplemente el contraste es, si no es suficiente el contraste, al final no vais a tener dibujado ese elemento. Necesitamos que esté dibujado, pero que aún así parezca negro. Por lo tanto, no os paséis de contraste. ¿Cómo conseguimos esto? La primera luz la damos en general a todo buscando un poquito de contraste y luego reforzamos en algún punto con más contraste. De esta manera vamos a conseguir sensación de volumen, que es oscuro, que tiene una pequeña luz y aún así que brilla en algún punto. Ese último brillo lo que nos va a hacer es que nos va a dibujar todo en conjunto, va a parecer que es bastante oscuro y se va a ver en el 28. Fijaros cómo aprovecho, ya que esta figura la vamos a pintar bastante rápido porque queremos pintar un ejército o queremos pintar muchas figuras rápido, lo que sea. Recordar que vamos a utilizar algunas bases previas para las siguientes luces. Por ejemplo, en el caso del arma, en este caso un Volter, ¿qué vamos a hacer con estos detalles? Pues utilizar la capa anterior que teníamos, en este caso negra, y simplemente vamos a buscar esa estructura. Si dejamos una línea muy finita del negro, prácticamente no se va a notar, nos va a hacer el efecto del perfilado en sombra y luego vamos a construir con las siguientes capibases los volúmenes, tonos medios y luces. Fijaros que nuestra figura empieza a coger ya forma. Simplemente pintando el resto de elementos se empieza a dibujar toda la figura. ¿Qué os parece? ¿Empieza a parecer más acabada? ¿Estáis deseando ponerla como sargento o capitán de vuestro ejército? Esto es un vídeo para todos esos amantes de los marines espaciales o de las figuras de 28 milímetros, que tienen miedo a meterle el pincel, que tienen miedo a meterle el aerógrafo, que tienen muchos miedos del inicio. No os preocupéis. Como podéis ver, es muy sencillo trabajar tanto con aerógrafo, con pincel. No tenéis que tener miedo a nada de esto, simplemente disfrutar y pintar todos esos ejércitos que tenéis ahí en el cajón, que lo sé, que hay muchos. Fijaros que aún así, aun siendo un elemento muy finito, le he dado una capibase, le he dado una luz y ahora estoy volviendo a sacarle otra luz y aprovechando esa última luz para perfilar en algún punto. Recordad, cuando es una figura tan pequeñita, siempre recomiendo perfilarlo absolutamente todo, todas las aristas. También os podéis apoyar de esta última luz en crear algunos volúmenes. Vale, pues como podéis ver, de esta manera tan sencilla, creando estos puntitos, añadiendo unas pequeñas luces, vamos a conseguir que en una figura pequeña quede todo dibujado.
Pues nada, esto ha sido hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho este video tutorial. Espero que estéis muy animados a pintaros vuestro ejército de marines espaciales o de primaris. Y nada, muchísimas gracias una vez más por todo vuestro apoyo. Espero que os esté gustando muchísimo el nuevo material que estamos creando, tanto Vanessa como yo. Y nada, nos vemos en el siguiente streaming o video tutorial. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Gracias.